Buenas, somos el equipo de The Lifter y este es un proyecto perteneciente a la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sus integrantes son Daniel Jiménez, Matías Caneleo, Daniel Villagra y Marcelo Herrera. Esto es para el ramo de electromagnetismo, sigla EIE 267. Este experimento se sitúa en el área de campo magnético, fenómeno utilizado principalmente en la rama de ingeniería eléctrica, dado su gran poder de atracción y su capacidad para ser controlado por los humanos mediante variaciones de corriente, interruptores o variables dentro del mismo circuito en el que se ve inmerso. Podemos convertir este fenómeno en una herramienta muy útil. El objetivo de este experimento será comprender el funcionamiento teórico y práctico de un electroimán, además de demostrar su funcionamiento y comprender sus limitaciones. Algunos usos que tiene el proyecto son grúa magnética, generalmente es utilizada en vertederos de metales para hacer más fácil su transporte. Electroimán para transporte, el cual es empleado en trenes de levitación magnética donde se utilizan electroimanes para alcanzar velocidades de cientos de kilómetros por hora. Electroimán en seguridad. En las chapas de seguridad que poseen las puertas no tienen más cerradura, sino que tienen dos piezas unidas por electroimán. Cuando uno hace uso de la llave electrónica, por un momento este se desconecta haciendo que la puerta se despegue del marco. ¿Qué es un campo magnético? Un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial y su unidad de medida es el Tesla, el cual se define como el campo magnético que ejerce una fuerza de 1 Newton sobre una carga de 1 Coulomb, que se mueve a una velocidad de 1 metro por segundo dentro del campo y perpendicularmente a las líneas de campo. En la figura observamos un imán, el cual se le ha trazado sus líneas de campo y podemos ver que éstas van de norte a sur, por lo que posee una forma dipolar. ¿Cómo se genera? Básicamente, para que un campo magnético se genere, debe haber un flujo de cargas, lo cual está descrito por la ley de Ampère, que nos indica que la intensidad del campo es directamente proporcional a la corriente circulante, por lo que a mayor cantidad de corriente, la intensidad del campo es mayor. En un filamento de cobre, observamos que al aplicar una diferencia de potencial entre sus terminales, existe un flujo de corriente eléctrica y se genera un campo magnético. Su dirección la podemos obtener gracias a la regla de la mano derecha, debido a que se resume que la intensidad del campo magnético es igual al producto cruce entre la corriente eléctrica y la fuerza magnética. En este caso, el campo magnético resulta ser circundante, o sea que cambia su dirección a medida que la corriente circula a través del alambre. Este experimento consiste en la fabricación de un electroimán utilizando los principios de campo magnético. Básicamente, haremos circular una corriente a través de una bobina llamada solenoide. A diferencia de un campo generado por un filamento rectilíneo, podemos observar que la corriente ya no sigue de forma recta, sino que genera círculos alrededor del eje central, provocando que al hacer el producto cruce entre los vectores, el flujo magnético sigue una sola dirección y sentido, por lo que en este caso se genera una figura dipolar, haciendo que ambas puntas de nuestro eje central tengan su propia polaridad, creando un imán dipolar. Para la construcción de nuestro propio electroimán, necesitaremos de algunos materiales muy sencillos de conseguir, como el cobre esmaltado de 0,2 milímetros de diámetro, una batería de 9 voltios, un clavo de hierro de 6 milímetros de diámetro y un interruptor, además de todo lo necesario para manipular y construir nuestro circuito, como un cautín, soldadura de estaño, pasta para soldar, cables para puentes, pistola de pegamento en silicona, alicates, herramienta peladora de cables, etc. Y bueno, un poco de teoría antes de comenzar. Observamos que en la polarización de nuestro electroimán tenemos algunas variables que relacionar. Primero haremos énfasis en que utilizamos cobre y no otro material, debido a que el cobre tiene una resistencia muy baja a la hora de transportar cargas eléctricas, por lo que es un buen conductor. Ya conocemos algunas variables, como el largo del alambre de cobre utilizado, que fueron 6,64 metros de hilo, el cual dio 350 vueltas alrededor del clavo de hierro. Conocemos la permitividad del cobre, con valor de 1,68 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Para calcular el campo magnético de nuestro electroimán, primero debemos obtener la corriente que circula a través del hilo de cobre. Para esto utilizaremos la ley de Ohm. Sabemos que se conecta a una fuente ideal de 9 voltios para el cálculo teórico, así que nos falta conocer la resistencia del cable.
Para ello utilizaremos la fórmula donde mu es la permitividad del cobre, L es el largo del hilo usado para crear la bobina y A es el área basal de ese hilo. Por lo que nos queda un valor de resistencia, reemplazando los valores, de 3.55 ohmios para nuestro hilo. Teniendo este dato, podemos calcular la corriente que circula por los terminales de la bobina, lo que teóricamente nos da 2.54 amperes. Ahora que tenemos la corriente, podemos calcular el campo magnético, donde mu es la permitida del medio, y como usamos en el eje central un clavo de hierro de alta pureza, tendremos que calcular la permitividad del medio, como mu es igual a la permitividad del hierro por la permitividad del vacío, lo cual nos entrega un valor de 6.28 por 10 a la menos 3. Además que n es el número de vueltas que tiene la bobina y la corriente que circula, y L el largo del hilo utilizado. Entonces, al reemplazar todas las variables, el valor de nuestro campo es de 1,14 teslas. Ahora, para complementar, calcularemos la fuerza que ejerce nuestro imán y la masa que podríamos levantar. Para ello sabemos que la fuerza magnética es el resultado de la multiplicación entre el campo magnético, el largo del conductor y la corriente que circula por él. Nos da una fuerza de 19.23 newton, por lo que podríamos levantar teóricamente una masa de 1,9 kilogramos, siendo esto aproximadamente 10 latas de atún líder. Apegándonos a la realidad, nuestra batería solo puede proporcionar una corriente de 150 mA y un voltaje de 9 voltios, por lo que, volviendo a calcular, la magnitud de nuestro campo será de solo 0,05 teslas y la fuerza magnética será solo de 0,05 newton, por lo que podríamos levantar en realidad una masa de 5 gramos, bastante concordante con la masa de 1 gramo de los clips utilizados en el experimento. Construcción de este experimento, quisimos diseñar una maqueta simple y fácil de modificar. Nuestro objetivo era analizar su comportamiento según las características del circuito. Suspendimos un clip en el aire y lo manejamos cerca de nuestro electroimán. Este clip nos permitiría analizar las diferencias entre cada modelo. Durante los experimentos, el clip se posicionó desde los 10 centímetros de distancia hasta los 2 centímetros de distancia del electroimán. El circuito se hizo pensando en nuestra comunidad. Para eso, soldamos con un cautín sus partes y dejamos un interruptor junto al electroimán para que fuera todo más fluido. Desde la parte teórica, sabíamos que el solenoide iba a ser más efectivo cuanta mayor corriente circulara a través de él. Además, sabíamos que el material de construcción es determinante, por lo que quisimos utilizar un clavo de hierro. Para todo esto, usamos la fuente de voltaje proveniente de pilas comunes y corrientes, pero primero utilizamos un cable de una longitud de 50 centímetros de color azul, le dimos pocas vueltas por el tamaño que tenía, por lo que el efecto al probarlo sobre el clip fue casi nulo. Luego utilizamos un cable de estaño. Este no lo enseñamos en este video, dado que fue un pésimo conductor, así que lo desechamos. Posteriormente, la cosa se puso interesante. Utilizamos un cable de cobre esmaltado con un grosor de 0,2 milímetros y una longitud de 6,6 metros. Fuimos al Centro de Nuevas Tecnologías de nuestra universidad, que es un centro administrado por estudiantes, y allí conseguimos una fuente de poder con más potencia que pertenecía a un computador. Fue reciclado. Repetimos el experimento y pudimos apreciar la fuerza con la que fue atraída el clip. Sin embargo, el problema que tuvimos con este fue que el cable de cobre esmaltado se vio sobrepasado, se calentó demasiado, por lo que tuvimos que detener el experimento. Una vez entendidas las limitaciones de nuestro modelo, regresamos a nuestro domicilio, perfeccionamos nuestro diseño, cambiamos la fuente de poder del computador por una más razonable, por una batería y 4 pilas. El efecto fue el mismo, sin los efectos perjudiciales de dañar los componentes, y con esto pudimos dar por concluido el experimento.